la sesión. Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a estas charlas de itinerarios, en este caso de los grados del multigrado, ¿no? Lo que serían el grado de Ingeniería Geológica, el grado GIRECE y el grado en Tecnología Minera. Voy a dar la palabra al director de la escuela, a José Luis Parra, para que nos dé la bienvenida, y también a la delegada de alumnos, a María Morán. Y luego ya pues pasaremos a explicar un poco cómo van a ser estas charlas, que van a durar pues aproximadamente un par de horas. Así que, José Luis, cuando Muy quieras. bien, muchas gracias, Israel. Bueno, buenos días a todos. Y bueno, por mi parte, pues evidentemente daros la bienvenida a estas charlas y sobre todo mi agradecimiento para todas las personas sobre todo en primer lugar a los que estáis asistiendo, creo que es muy importante, y desde luego a los que vais a hablar, a los ponentes, vamos a decir, a los egresados y profesionales de estos grados que habéis tenido la gentileza de aceptar nuestra petición de participar en estas charlas. Así que muchas gracias a José Antonio, a Diego, a Vicente, a Francisco Javier, a Lorena, a Nuria y a Paula. También a los que lo han hecho posible desde la organización. A Israel, en este caso, en su doble condición de adjunto para estudiantes y coordinador del grado de Ingeniería Geológica. También a los demás coordinadores de titulación, a Marcelo Ortega como coordinador de GIRECE y a Félix de las Heras, que no puede acompañarnos como coordinador de la tecnología minera. Por supuesto, también a Alfredo, que siempre está pues, entre bambalinas, haciendo que todo esto funcione, y más personas que han ayudado. Desde luego también a la delegación de alumnos, porque la delegación de alumnos, digamos, esta es una iniciativa compartida entre la delegación y la dirección de la escuela, que preparamos conjuntamente. En la delegación, pues bueno, ahora nos hablará María Morán, la delegada de alumnos de la escuela, pero vamos, también quisiera citar pues a Ismail y a Jorge, que desde luego también están en esta organización y seguramente también pasará como aquí, pero más personas. Yo creo que estas jornadas pues son una muy buena oportunidad. Me gustaría, desde luego, que bastantes estudiantes se conectaran. El otro día en GIE, desde luego, hubo pues, un número importante de más de 60 estudiantes. Yo creo que saber, o por lo menos tener criterio para elegir de la mejor forma posible, pues siempre es algo positivo. También es cierto que otro de los objetivos de estas charlas es precisamente tener criterio y también quitar presión, en el sentido de que vais a ver, por los testimonios de las personas que van a hablaros, que, bueno, pues que de estos grados normal, las personas salen muy bien preparadas y bueno, pues tienen un recorrido profesional ya desde muy jóvenes muy, muy bueno, como vais a ver, ¿no? Y además, yo diría, cualquier elección que hagáis será buena, como se va a ver. Y tampoco es tan condicionante como creéis. Y de hecho, podréis ver algún caso en alguna persona que ha hecho un grado de una rama y está trabajando en otra. Y no pasa nada, eso es normal y eso es positivo. Porque la formación que se adquiere es bastante transversal y por tanto permite esos trasvases, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que creo que es algo bastante positivo. Nuestras titulaciones, como sabéis, están acreditadas tanto por ABET, agencia norteamericana, como por EUREIS, agencia europea, lo cual bueno, pues os da un reconocimiento internacional y posibilidades pues, importantes. Así que, por mi parte, nada más. Muchas gracias de nuevo. Y María, por favor, pues cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Agradecer a la escuela y a los ponentes por asistir. Es verdad que no han tenido mucha acogida de momento, aunque hemos vuelto a recordarlo por los grupos. Pero para cualquier cosa, la delegación está para ayudaros y para solventar cualquier duda que podáis ir teniendo. Y podéis mandárnosla a través del correo de las redes sociales y os contestaremos a cualquier cosa que vayáis necesitando. Solo un pequeño comentario, María, muchas gracias. Bueno, aunque haya personas que no estén conectados, como esta sesión se graba y se cuelga en la web y se pone en el canal de YouTube, también es verdad que se puede seguir en otros momentos, por lo cual, en todo caso, pues es muy útil el hacerlo. Pues nada, María, si has terminado, pues entonces, Israel, yo creo que ya continúas tú. Muchas gracias.
Vale, pues muchas gracias a ambos por esta bienvenida y también me uno evidentemente al agradecimiento a todos los ponentes y a todos los que han hecho posible esta charla. Bueno, pues voy a explicar un poco cómo vamos a proceder, ¿no? Voy ahora en calidad de coordinador del GIG y también un poco contando con el apoyo del resto de coordinadores, de Marcelo, aunque Félix no está por aquí, en caso de que diga algo impreciso o incorrecto, ¿no? Voy a compartir una presentación, una pequeña presentación en la que vamos a mostraros de forma breve, lo más breve que he sido capaz, pues un poco la estructura de los grados en lo que os queda a los alumnos por estudiar, o sea, tercer y cuarto curso, qué similitudes hay entre los distintos grados y qué diferencias, para que tengáis un poco una idea global de lo que os espera a partir de ahora y tengáis herramientas pues, también para elegir lo que queráis estudiar en adelante. Y luego pasaremos a dar la palabra a una serie de representantes, podemos decir, ¿no? De exalumnos o de recién titulados de cada uno de los grados y de cada uno de los itinerarios, pues para que nos cuenten su experiencia, cómo les fue como estudiantes y cómo les está yendo ahora como profesionales. Entonces, son 8, 2 por cada grado o itinerario y bueno, pues más o menos hablarán en torno a 8 minutos, 7, 8 minutos, tampoco hay una restricción así muy importante, para luego al final dejar en torno a media hora de turno de palabras en la que los alumnos asistentes podréis preguntar a cualquiera de los que han sido ponentes, pues preguntarle las dudas que os hayan surgido sobre cualquier aspecto. ¿Vale? Entonces, pues bueno, sin más dilación, voy a compartir mi pantalla para hacer esa pequeña presentación sobre los grados y su estructura y demás. Entiendo que veis todos ya la primera diapositiva de la presentación. ¿Sí? Vale, pues como decía José Luis, todos los grados que se imparten y se estudian en la Escuela de Minas están acreditados por EIBET y por EUREIS, lo cual os proporciona, os capacita, digamos, para ejercer la profesión, pues prácticamente podemos decir en todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos y en Europa, digamos, que sería un poco el área de acción quizá más interesante para vosotros. Bueno, la estructura general, ¿no? De los multigrados seguro que la conocéis todos, pero os la resumo un poco en términos de créditos ECTS, ¿vale? Tenemos un primer curso de formación básica con 60 créditos ECTS, que esperemos que a estas alturas todos los que estáis ahí escuchándonos hayáis completado con éxito. Hay un segundo curso en el que os encontráis ahora de materias obligatorias, que son también 60 créditos. Y luego hay un tercer y cuarto curso, que es en los que se concentra esta presentación, en los que ya se elige especialidad o itinerario o grado específico, ¿no? En esos tercer y cuarto cursos tenemos 90 créditos ECTS de materias obligatorias de especialidad, salvo en el grado en tecnología minera, en su itinerario de metalurgia y mineralurgia, que hay 96 créditos. Después había 6 créditos ECTS de materias optativas de especialidad. Y por último tenemos unas prácticas externas que son obligatorias en la Escuela de Minas de 12 créditos ECTS, salvo también en ese itinerario de metalurgia y mineralurgia del GITM, en el que son 6 créditos ECTS. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, pues básicamente porque hubo necesidad de incluir alguna asignatura más de laboreo concretamente, ¿no? Para conseguir la acreditación EIBET y hubo que reducir en prácticas externas en este caso, pero no obstante, dentro de las materias optativas de especialidad en ese itinerario se encuentra también la ampliación de prácticas externas, con lo cual el que quiera puede cursar 12 créditos de prácticas externas también en ese itinerario. ¿Vale? Y por último habría un trabajo fin de grado de 12 créditos ECTS, con lo cual completaríamos lo que serían los 240 que supone cada uno de los grados. Esto es un poco la estructura en plan de carga académica. Aquí os muestro un pequeño... No sé si veis o no la imagen. Vale, os muestro unos diagramas de quesitos con los porcentajes
de las asignaturas que hemos englobado con mayor o menor acierto dentro de una serie de áreas, ¿no? De áreas de conocimiento. Pues, por ejemplo, ese verde es geología, tenemos geotecnia y materiales, laboreo, electrónica, gestión, combustibles, prospección, energía o tratamiento mineral. Hemos tratado de agrupar las asignaturas que vais a estudiar dentro de alguna de esas áreas. Luego lo veremos con un poquito más de detalle. Entonces, por ejemplo, cabe destacar pues, que en el grado de Ingeniería Geológica, pues más del 50% de los créditos son de ámbito geológico, como es lógico, ¿no? Que serían pues, esa área de geología y la área de prospección. Dentro del GIDECE, pues también hay un porcentaje bastante grande, mayor del 50%, de asignaturas de ámbito energético, pues dentro del área de energía o del área de combustibles. Y luego dentro del GITM, tecnología minera, pues habría también en torno a un 50% o algo más de asignaturas del ámbito minero, que en este caso se reparten entre el área de laboreo y el área de tratamiento mineral. Como veis en el itinerario de laboreo, que es el que hay a la izquierda, predominan las asignaturas de laboreo, y en el itinerario de metalurgia y mineralurgia, que es el que hay a la derecha, pues predominarían las asignaturas de tratamiento mineral. Es un poco esta así la foto, ¿no? Vamos a describir en pequeño detalle, un poquito más de detalle, qué asignaturas hay en cada una de esas áreas y cuáles son las similitudes entre los grados en tercer y cuarto curso y las diferencias, ¿no? Por ejemplo, perdonad que vuelva a la diapositiva, veis que aparte de esas ramas más específicas, pues hay colores, por ejemplo, este color gris oscuro que es gestión, pues es un área que se imparte en todos los grados, ¿no? O este otro gris un poco más azulado, que sería la parte de electrónica y que también se da en todos los grados. O por ejemplo, el quesito de color crema, que sería el de geotecnia y materiales, ¿no? O sea, hay cosas compartidas y otras más específicas. Entonces, dentro de las compartidas, por ejemplo, bueno, pues el área de laboreo, que evidentemente es predominante en GITM, itinerario laboreo, que tiene 19,5 créditos, pero sin embargo también se imparten asignaturas de laboreo en los otros grados, ¿no? Tendremos laboreo de minas 1 en GIG y en GITM metalurgia, y luego pues tendríamos, por ejemplo, la industria de ingeniería de explosivos en GIRECE o ampliación de laboreo en itinerario de metalurgia de GITM. Esa es precisamente esa asignatura que os comentaba que hubo que incluir para conseguir la acreditación EIPET. Electrónica es compartida por todos los grados, 4,5 créditos en la asignatura de electrónica y control. El área de gestión, pues también se comparten 3 asignaturas en todos los grados, que sería inglés para comunicación profesional, ingeniería de proyectos y seguridad e higiene. Y luego hay una serie de asignaturas más específicas de cada uno de esos grados, ¿no? En relación también varias de ellas con el tema ambiental. En geotecnia y materiales, que os acordáis que era uno de esos quesitos compartidos por todos, pues efectivamente hay 2 asignaturas, mecánica de rocas y suelos y teoría de estructuras y procesos de construcción, que se imparten en todos los grados e itinerarios. Y luego igualmente hay algunas concretas de cada uno de los itinerarios, dependiendo de su especialidad. Y por último, geología, que evidentemente es el área protagonista dentro del GIG, con 31,5 créditos, pues también tenemos asignaturas geológicas en los demás grados más particularizadas al área temática que imparte cada uno de esos grados, ¿no? Pues geología de los recursos energéticos, geología minera o geología de materiales. Estos serían, podemos decir, las cosas que, digamos, en las que se parecen todos los grados, ¿vale? Vamos a ver ahora las cosas en las que se diferencian. Por un lado tenemos esa rama de prospección, que era fundamentalmente del grado en Ingeniería Geológica, con 4 asignaturas y casi 20 créditos. Una de ellas, sondeos y testificación, también se imparte en el GITM de laboreo. Por otro lado estaba la rama de energía, que era también exclusiva prácticamente del GIRECE, pero hay una asignatura que es instalaciones eléctricas, que también se imparte en el GITM de laboreo y que versa sobre estos temas. Luego estaría la rama de combustibles, también casi exclusiva de GIRECE, como es lógico,
Pero transferencia de calor y materia también se imparte en el GITM de metalurgia, pues por temas evidentes, ¿no? de tratamiento de metales y la tecnología, digamos, de este área. Y por último tendríamos el tratamiento mineral, esa pestaña que compartían los dos itinerarios de GITM y también en exclusiva, ¿no? Y que, como decíamos al principio, pues tiene más créditos, 36 en ese itinerario de metalurgia y mineralurgia, y algunos menos, 16,5 en el otro itinerario, en el laboreo. Entonces, así dicho muy rápido, ¿no? Es un poco esta la visión global que queríamos mostraros. Luego, si alguien tiene alguna duda en el turno de preguntas, pues puede preguntarme o preguntar a cualquiera de los coordinadores de grado, ¿vale? Y para no entretenerme más, digamos, pues ya voy a dar la palabra, perdón, hace un momentito, voy a dar la palabra entonces ya a los invitados de cada uno de los grados que van a exponer un poco su experiencia, en fin, lo que os quieran ellos contar. Entonces, empezaremos con Israel, disculpa un segundo. Sí. Yo no sé si Marcelo igual querría añadir algo sobre el tema de Girece, ya que está aquí presente. Sí, perdón, Marcelo, dime si quieres algo más. No se te oye, Marcelo. Ahora sí, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias, José Luis. No me atreví a decirle nada a Israel y Israel iba lanzado y yo prefería... Perdón por la prisa, perdón. Pero aparte que Israel, como es capaz de... Dije, igual si empiezo a hablar me pone en silencio, entonces preferí decir, oye, no va a quedar mal, ya que es José Luis, el director de la escuela. Israel, me permites, ¿no? Perdón, sí, sí. No, que broma. Pero realmente. No, yo simplemente decir que esta charla, como por los años que se ha ido dando, yo creo que los protagonistas son los alumnos y exalumnos, porque ahora mismo son los que están decidiendo y están pensando que si cogen un grado, si cogen Girece, si cogen GITM o escogen GIG, y los exalumnos porque ellos realmente son los que van a contar la experiencia que han tenido en los últimos años. Y como es factor común, me imagino, la Escuela de Minas en general, en todos los años que yo estoy aquí en la escuela, se destaca por la versatilidad, ¿no? Yo creo que los ingenieros de minas en general, los egresados de la Escuela de Minas, son muy versátiles de cara a poder trabajar en cualquier ámbito de la ingeniería, ¿no? Y yo sin decir poco más, solamente decir a todos los chicos que están en la escuela y a todos los que habéis salido que estamos en un momento perfecto para aplicar nuestros conocimientos. Es un momento de la transición energética en la que son fundamentales los recursos energéticos y que la Escuela de Minas es la mejor elección para poder disponer o hacer disponibles esos recursos energéticos a la sociedad en general, ¿no? Sin más, doy paso a los ponentes y no puedo decir más que agradecer a todos vosotros por la asistencia, principalmente, como dijo José Luis, a los ponentes y a la organización por parte de delegación y dirección de la escuela. Pues, por mí nada más y adelante con las ponencias. Muchas gracias, Marcelo, y perdón por mis prisas y mi premura. Es cierto que una de las cosas que se me ha olvidado decir con tanta prisa es efectivamente que vamos a decir, el objetivo de esa pequeña presentación era, evidentemente, pues mostrar las diferencias, pero también mostrar, pues eso, que la elección de grado o de itinerario no es crucial para vosotros, no tenéis que darle un peso excesivo, puesto que todos los grados comparten muchas áreas temáticas, estudian asignaturas de las mismas áreas, digamos, y al final pues podéis acabar trabajando en cualquiera de las áreas que os interese, hayáis estudiado prácticamente lo que hayáis estudiado, ¿no? Bueno, pues entonces, como digo, vamos a dar paso al primer ponente, que sería José García Moreno, recién titulado de GITM en su itinerario de metalurgia y mineralurgia. José se graduó en el primer trimestre de este año pasado, ¿vale? Y realizó las prácticas en el grupo Candesa. Actualmente se encuentra en búsqueda activa de empleo.
Así que, José, cuando quieras, tienes la palabra. Muy buenos días a todos. Gracias, Israel. Bueno, pues sí, yo me gradué en el mes de marzo en la especialidad de mineralogía y metalurgia y os voy a contar un poco mi experiencia. Hice las prácticas en el grupo Candesa, que es un grupo del norte de España. Tiene canteras desde Asturias, Cantabria y alguna en León, lo que pasa es que no está activa. Y bueno, me cogieron con los brazos abiertos. En este itinerario se realizan 2 viajes, uno al norte para visitar la planta de Atlantic Copper y de Asturiana de Zinc, y también se visita una mina museo para ver más de cerca lo que sería el empleo de metalurgia, ¿no? de la transformación de los minerales a los metales. Y también se realiza uno al sur, donde se visita Alcoa y realmente no sé qué más se visita porque yo a ese no pude asistir. Pero son los 2 viajes interesantes para ver más de cerca, para tener un contacto directo con lo que sería el mundo real después de los estudios. Luego, por parte de la escuela, los conocimientos que se adquieren, yo creo que son de lo más actual. Hablo de este itinerario de mineralogía y metalurgia. Es de lo más actual y los profesores siempre intentan motivarnos de alguna manera o por ejemplo, te suelen mandar artículos para que estés actualizado en las últimas técnicas de transformación de los minerales. Lo que se intenta o lo que se enseña en este itinerario realmente es lo que es la transformación del mineral, o sea, nosotros, por decirlo en plata, cogeríamos el mineral y mediante una serie de procesos químico-físicos se transformaría pues, en los metales que conocemos, como puede ser cobre, como puede ser el acero o como puede ser cualquier otro metal. Entonces, simplemente lo que se trata es eso, es coger los minerales y transformarlos en metales, ya sea de manera primaria, que esto no se suele decir, es decir, de cogerlo, como decía antes, el mineral, o de coger los metales que se han desechado y reciclarlos, ¿vale? Que eso es un punto muy importante. En España se reciclan muchísimos metales, aparte de producir de metales de manera primaria, también se reciclan muchísimos metales de manera secundaria. Y bueno, tampoco tengo mucho más tiempo, así que creo que daría paso a mi compañero José Antonio. Muy bien, José, muchas gracias por tu intervención. Es una pena que no te podamos ver físicamente. Bueno, vemos tu foto. Disculpad, no tenía webcam. No te preocupes, no pasa nada. ¿Qué tal va esa búsqueda activa de empleo? ¿Estás teniendo suerte, no? Pues ya he realizado 2 entrevistas, aunque de momento no tengo respuesta, pero sí que, o sea, empleo hay que buscarlo. O sea, no van a venir a tu casa con el empleo, o sea, que hay que buscarlo, hay que salir a buscarlo, pero empleo hay. O sea, verlo hay. Pues nada, espero que tengas suerte y que encuentres un buen empleo, el que a ti te guste, digamos, en un periodo corto de tiempo. Muchas gracias. Vale, pues si te parece, José Antonio, pasamos contigo ahora, José Antonio Calderón, que es un exalumno también de GITM en Metalurgia y Mineralurgia. Él acabó este grado en 2017 y actualmente es ingeniero de procesos de hornos y central térmica en Atlantic Copper, en Huelva. Así que, José Antonio, cuando quieras, pues tienes la palabra. Hola, buenos días a todos. Bueno, lo primero, dar las gracias a José Luis y a la escuela por volver a contar conmigo para esta iniciativa, que creo que es una iniciativa importante porque cuando eres estudiante de segundo te has enfrentado a asignaturas troncales bastante generalistas. Sí es cierto que existe ese déficit de información de gente que trabaja en los sectores para que te ayude a decidir. Es cierto lo que ha dicho antes José Luis, es cierto que no es condicionante la elección de la especialidad
porque el perfil del ingeniero de minas, el ingeniero que sale de la escuela, el perfil del egresado de la escuela es un perfil muy versátil, es un perfil tremendamente multidisciplinar, pero sí es importante tener claro dónde te ves tú en el futuro, qué es lo que a ti te gustaría hacer, porque hay que tener muy en cuenta que las empresas lo que contratan son personas. Entonces, si tú terminas trabajando en un sitio que a ti te motive, desarrollando una actividad que te gusta, es mucho más sencillo que seas eficiente y que tengas una buena vida laboral. Antes Israel ha hecho una presentación que me ha gustado mucho de las diferencias entre las diferentes titulaciones. Yo creo que el itinerario de mineralogía y metalurgia tradicionalmente ha sido un poco minoritario, posiblemente porque exista cierto desconocimiento acerca de a qué nos dedicamos o incluso acerca de la empleabilidad. Quiero dejar muy claro que prácticamente no existe explotación minera sin una, como mínimo, transformación mineralúrgica adosada. Es algo que va totalmente de la mano. La extracción del mineral conlleva una transformación de ese mineral para una concentración y una posterior transformación química. Entonces, estas dos ramas que hablaba mi compañero José antes, de la mineralurgia y la metalurgia, lo que abarca son los procesos físicos de transformación, la mineralurgia, y los procesos químicos de transformación. Son procesos muy complejos para obtención de metales, principalmente de metales, también de transformación de rocas ornamentales, materiales de construcción, clasificación, pero principalmente aquí hablamos de la industria de los metales. Los metales son la materia prima fundamental de toda la industria tecnológica y de prácticamente todas las industrias de fabricación. Entonces son empresas que son consideradas estratégicas, tanto en España como en Europa y prácticamente en todo el mundo. Son empresas con un recorrido muy largo, empresas de muy largo recorrido, empresas muy duraderas, y también algo que me parece muy interesante, con una tasa de innovación y de inversión en innovación y en tecnología muy alta. Entonces, me parece muy interesante el poder desarrollar una vida laboral en una empresa como esta. Yo doy mucha importancia a los viajes que organiza la escuela, porque nos permiten conocer las diferentes industrias, las diferentes actividades, pero también doy mucha importancia a las prácticas, porque en mi caso fueron mi puerta de entrada a la empresa donde yo trabajo, que es Atlantic Copper, que puntualizo que está en Huelva, que es en el sur, no en el norte, como ha dicho mi compañero. Atlantic Copper es una de las fundiciones de cobre más grandes de Europa. Lleva siendo varios años la fundición de cobre más eficiente a nivel energético en todo el mundo. Entonces estamos hablando de una empresa puntera tecnológicamente y a nivel de procesos. Por poner un ejemplo, este año hemos cumplido 50 años de actividad y estamos en vías de abrir una nueva línea de actuación, una nueva línea de procesos que perfectamente nos podría alargar la actividad otros 50 años. Entonces, aquí estamos hablando de trabajos de muy largo recorrido. Yo personalmente me encontré con un mundo, que es el de la metalurgia, ahora mismo en España, bastante dominado por los químicos y los ingenieros químicos, pero tengo que decir que el ingeniero de minas es un perfil muy buscado, porque es un perfil muy multidisciplinar, es un perfil con mucha vinculación a la energía, con mucha vinculación a los proyectos y con un conocimiento de la geología y de los procesos de obtención de minerales que son fundamentales a la hora de trabajar después en el sector. Es un sector muy bonito, con gente que lleva trabajando en lo mismo muchos años, gente que sabe muchísimo, que os puede enseñar muchísimo, que siempre está encantada de recibir a gente nueva y de transmitir conocimientos. Hay muchísima comunicación entre empresas y yo creo que si conseguís dedicaros a trabajar en una de estas grandes empresas metalúrgicas o en la multitud de empresas asociadas que hay, de empresas de suministro de materiales o de suministro de servicios o de ingenierías, consultorías, vais a encontrar un mundo muy, muy bonito en cualquiera de las especialidades, pero también en esta.
y bueno, yo me pongo a vuestra disposición para todas las preguntas que me queráis hacer después y volver a daros las gracias. Pues muchas gracias a ti, José Antonio, por esta interesante intervención y por supuesto, por repetir un año más en estas charlas, cosa que se te agradece enormemente. Y me parece, sobre todo yo resaltaría de tu intervención, me parece remarcable, digamos, el entusiasmo con el que hablas. Se te ve, digamos, o por lo menos yo te veo muy satisfecho y muy contento con tu actividad, digamos, profesional, con este camino que has elegido y la verdad es que escuchándote dan ganas de tirar por ahí, vamos. Bueno, hay que dejar claro que es en el mundo laboral y en el trabajo donde te enfrentas a los mayores retos y los mayores problemas, sin duda. Pero el cómo los afrontes, yo creo que es un factor importante que te puede hacer ser más feliz haciendo lo que hace. Pues no estamos escogiendo, ninguna de las titulaciones está escogiendo una vida laboral sencilla de no darle al coco, de no estudiar, de no querer informarse y no querer enfrentarse a problemas. Al final somos ingenieros, pero es importante querer estar donde uno está. Eso está claro. Sí, sin duda. Y verlo todo eso como retos más que como problemas. Eso es fundamental. Eso es. En estos tiempos que corren mucho más. Exacto. Muy bien, pues muchas gracias, José Antonio. Y bueno, pues vamos a pasar a la otra rama, al otro itinerario, al itinerario de explotación de minas dentro de GITM. Entonces, aquí contamos con Diego López Ocaña, que es un recién titulado de este grado. Diego es expresidente, efectivamente, del Club de Rol de la escuela. Estudió el máster de Ingeniero de Minas, habilitante, y trabaja como técnico de prevención de riesgos laborales desde el año 2019 en la empresa Harrobi Gestora SL. Así que, Diego, si estás por ahí, pues tienes la palabra. Buenos días a todos. Bueno, un placer poder contar en estas charlas. La verdad es que me agrada que cuenten conmigo para todas estas actividades de orientación, ya siendo un antiguo veterano. Y bueno, quería dar una buena noticia, Israel. Yo ahora estoy en una nueva empresa. Estoy en Grupo Marco. Es la nueva empresa a la que pertenezco, además desde este martes, que es una empresa con más de 10 filiales enfocadas en construcción, minería y el entorno, es decir, de todas estas actividades. Entonces, estoy como el primer técnico de prevención general de maquinaria. Y pues nada. Enhorabuena. Muchas gracias. Por esas noticias calentitas. Hombre, hay que tenerlo en cuenta. También es cierto que sí, con Harrobi sigo haciendo una serie de trabajos como ingeniero de minas, pero más como asesor ahora mismo. Bueno, chavales, buenos días a todos. Un placer. Voy a intentar hablar un poquito más del enfoque, posiblemente más a futuro, más el hecho de lo que podréis encontraros después de acabar al haber hecho el itinerario de explotación de minas. Sí que es cierto, reitero, efectivamente, como han dicho los demás ponentes, que es una de las ingenierías más polivalentes. Por decirlo así, es como si cogiésemos una mezcla entre el ingeniero industrial, en el caso más de explotación de minas, el ingeniero de caminos y el ingeniero químico, y hicieses una mezcla con toques de geología. Es decir, es como si equilibrásemos eso. Cosa que es muy buena porque nos abre muchísimos abanicos. Y es más, las competencias y atribuciones legales que tiene un ingeniero de minas son de las más amplias. Es uno de los ingenieros de minas que más proyectos puede firmar, cosa que es bastante interesante. A nivel de sectores a donde trabajar, pues, por ejemplo, voy a contaros un poquito mi experiencia. Yo he trabajado en lo que es el área industrial, el área minera y ahora mismo estoy enfocándome más ahora a la construcción, que yo sinceramente me gustaría volver en un futuro al área minera. Porque yo estuve en Cementos Portland, Valderrivas, en la fábrica de Madrid, que es la fábrica más grande de España, y en sus canteras. Entonces era un trabajo no solo minero, sino que era un trabajo de procesos, era un trabajo industrial. Posteriormente estuve en una explotación minera que se llama Canteras de Santullana, allí en Cantabria, y estaba pues de ingeniero de minas puro y duro, cosa que es una de las cosas que más disfruté. Tras eso entré en Harrobi Gestora, que es una consultora pequeña que está especializada en prevención de riesgos laborales en minería.
Es decir, es especialista en la seguridad minera. Y ahora estoy en Grupo Marco, que es un grupo empresarial, como he dicho, muy, muy grande. Es decir, tanto en construcción como en minería. Y está creciendo bastante, todo hay que decirlo. Así que una de las opciones a futuro, si queréis echar currículums, es esta empresa y la recomiendo. Entonces, como podéis ver, por decir así, los 3 ejes principales han sido industria, minería y construcción. Y en la rama de explotación de minas te lo puede dar. Cosa que en general, ¿te lo puede hacer otras? Sí, efectivamente, pero yo considero que la rama de explotación de minas, si estás un poco indeciso, estás entre caballo de la obra pública y la minería, te la puede dar. Si estás entre caballo entre lo que es la minería y los procesos posteriores, te lo puede dar. Cosa que es bastante interesante. Y como ha dicho José Antonio, yo es que me siento muy ligado a la rama de metalurgia porque al final GTIM explotación, GTIM metalurgia están como muy ligadas porque es la continuación. Es decir, nosotros, ¿en qué nos enfocamos? En sacar el mineral, optimizar todo ese proceso y se lo mandamos a metalurgia para que ellos hagan los procesos químicos. Es decir, nosotros acabamos, por decir así, hasta lo que es el proceso físico, con mucho químico no tocamos. Normalmente eso se encargan los metalúrgicos. Pero sí que es cierto de que, aunque esa sea nuestra área, nos bifurcamos, es decir, conseguimos sacar extensiones donde obra pública, lo que he dicho, investigación geológica. Muchos amigos míos de explotación han acabado incluso siendo operadores de mercado en el sector energético, es decir, es muy amplio. Y bueno, es decir, realmente yo creo que cualquier decisión que toméis va a ser buena, pero a nivel, lo que yo creo, explotación de minas la disfruté muchísimo, me lo pasé en bomba, todo hay que decirlo. Hay asignaturas obviamente que te gustarán menos, como todo, pero sí que es cierto de que te abre muchísimo. En minería, obra pública e industria, no solo en eso. Por ejemplo, yo estuve echando entrevistas hace todos estos últimos meses, sí que es cierto que yo me enfoqué muchísimo en minería, pero también me llamaron empresas que son consultoras, ingenierías, empresas de gestión de residuos, de instalaciones de recuperación es decir, de lo que es reciclaje, industria de reciclaje, porque está muy asociada a la industria minera por los procesos, por ejemplo, el laboreo de minas se aplica a un vertedero y lo que es la planta de reciclaje es prácticamente mineralurgia. Entonces, están muy ligados. Así que no solo es estos sectores, sino que se va ampliando. Y bueno, a nivel profesional yo creo que esto es como si fuese un árbol. Tú plantas la semilla, pero el tronco va creciendo y te van saliendo ramas. Es decir, cada rama es un futuro diferente según tu elección, pero tienes muchísimas, no es una línea. Es decir, tenéis capacidad y tenéis perfectamente, mientras que dediquéis con esfuerzo, vais a poder ver cualquier cosa. Y bueno, a nivel de carácter minero, lo bueno que he tenido es, aunque haya saltado de empresas y me esté enfocando muchísimo en temas de seguridad, he visto posiblemente, creo que más de 20 explotaciones en el último año, viajando porque me encargaba de temas de seguridad, de formación, de todo tipo. Y aprendes muchísimo, es un mundo precioso. Si sois gente que os gusta viajar, que os gusta mancharos la bota de barro, el casco, que llueve, que da igual, que estás en primera línea, a mí explotación de minas me parece genial. Y además es que yo he aprendido por lo menos en lo que son las minas, no eres únicamente un técnico y estás aquí y no tienes nada, no, aprendes toda la cadena, aprendes a estar con el operario, que el operario tú le ayudas, él te ayuda, aprendes, yo he estado de artillero prácticamente, es decir, yo estaba con las voladuras diseñando, pero estaba con los artilleros cargando, descargando, es decir, y yo me lo pasé genial, porque aprendes tanto como técnico como en primera línea, y eso es algo que explotación de minas te lo da. Y creo que, como último apunte, y con permiso de Israel, yo como fui presidente del club de rol, voy a hacer un símil, que es, esto es como los juegos de rol. Tú eliges tu categoría de personaje. ¿Quieres ser guerrero? ¿Quieres ser mago? ¿Quieres ser druida? Lo que quieras. Tú tienes que, ante todo, coger lo que a ti te guste. Eso es lo que tienes que hacer. Y yo cogí explotación de minas y no me arrepiento. Luego ya el futuro laboral es, al final, cómo lo siembres. Pero tenéis que tener en cuenta que sois muy polivalentes, hay que decirlo. Y mi consejo último es, hay trabajo, es cierto, es lo que ha dicho nuestro compañero José García, hay trabajo, es complicado ahora mismo un poco por la situación. A futuros la minería se va a disparar, los precios se están subiendo, va a haber más producciones porque está habiendo demanda
de materia prima, y no solo eso, sino la obra pública también. Las renovables requieren materia prima, obra pública. Para que os hagáis una idea, un ejemplo muy tonto. En la industria del automóvil ha habido fábricas que han tenido que parar la producción porque no tenían chips, porque se os estaba quedando PlayStation, los chips. Entonces hay un problema de abastecimiento y hay que garantizar ese abastecimiento y va a ir enfocado así. Se va a querer explotar más de producción. Va a haber más producción tanto por reciclaje como materia prima nueva. Entonces yo creo que hay futuro en estas dos áreas. Y bueno, pues entonces cualquier decisión va a ser buena y espero que os haya gustado. Cualquier pregunta, pues no dudéis. Y ya, sí, es que es lo que se me ha ido la olla. Si podéis complementar vuestra formación con una temática relacionada con lo que es un SIG, Sistemas de Gestión Integral, que es o prevención de riesgos, o medio ambiente o calidad, estaría bien la opción, porque es a lo que se quiere llevar. No es solo producir, es cuestión de producir de manera segura, de manera ambiental y de manera de calidad. Que la Escuela de Minas te da una formación, lo llevamos mucho en el ADN, pero si queréis ampliarlo, yo creo que es un consejo bueno que podría dar a futuro. Y por mi parte creo que ya está. Pues muchas gracias, Diego. Me ha gustado mucho tu símil de rol, ¿vale? Ha sido muy gráfico. Y también quería resaltar un aspecto que has comentado tú y que me parece, la verdad, dentro de mi ignorancia del sector, digamos, entre comillas, me parece bastante interesante, que es el de, vamos a llamarle la minería secundaria. O sea, precisamente todos esos procesos de recuperación y de reciclaje que yo creo, bajo mi punto de vista, que van a ir creciendo en importancia, ¿no? Precisamente por esas limitaciones en el abastecimiento de ciertos metales más tecnológicos o demás, creo que ese sector de la recuperación de materiales va a crecer de ahora en adelante en el futuro, yo creo, y ahí evidentemente esta rama de la explotación de minas va a ser básica. Efectivamente. Es más, para la gente que nos está escuchando, sabéis que tenemos en la universidad una revista llamada M4, que la hace Bocamina. Pues yo escribí en su momento, hace 2 años me parece, cuando estaba en el máster, un articulito pequeño sobre lo que es el ingeniero de minas en el mundo del reciclaje y cómo lo enfoca. Así que si queréis leer ese artículo para que os sirva un poquito de guía de por qué nosotros somos tan importantes también en el reciclaje, no dudéis en preguntar a Bocamina sobre la revista de M4 y que están en unos PDFs para que le echéis un vistazo. Creo que era el segundo o tercer número de Bocamina, para que sirva de guía, ya que se está escrito eso, pues se podría venir bien. Muy bien. Muchas gracias, Diego, de nuevo. Vamos a dar la palabra a Vicente Goyeneche, que es también exalumno de este itinerario de explotación de minas. Vicente acabó sus estudios de GITM en 2016 y actualmente trabaja en Lonjas Tech como ingeniero de proyectos. Ha trabajado en proyectos de cogeneración, fotovoltaica, biogás, etcétera, pero él nos lo va a contar con mucho más detalle y mucho mejor que yo. Así que, Vicente, cuando quieras. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, bueno, quisiera decir a los compañeros todavía alumnos que felicidades porque estáis en el lugar correcto. Habéis hecho una grandiosa elección en entrar en la Escuela de Minas de Ingenieros de Madrid. A partir de ahora, las cosas se van a poner más interesantes. Ahora ya habéis hecho una gran decisión, correcta en este caso. Ahora la siguiente es, ¿hacia dónde vais a dirigir el tiro? Que os va a llevar un poco os va a llevar en la trayectoria profesional. En mi caso, elegí el itinerario GITM por una llamada vocacional, que es, yo creo que el primer punto que yo quisiera resaltar, que uno tiene que elegir con el corazón, tener claro lo que está dispuesto a estudiar, lo que está dispuesto a sufrir para algo que le guste, porque estar haciendo algo que no te llama la atención a priori puede ser un poco más complicado. El hecho de elegir este itinerario creo que da unos fundamentos muy sólidos y muy grandes para poderte dedicar de lleno al mundo de la ingeniería en general. No solo la parte minera, que obviamente es muy fuerte, como decía Israel, y es la que
sobre la que va a pivotar todos los estudios. Además, como veréis en los planes de estudio, la carga en instalaciones eléctricas, electrónica, proyectos, sondeos, es muy alta. Y eso da una posibilidad a que en cierto momento te plantees el no ir por la parte más minera, como contaba Diego López antes, sino ver qué hay en esa línea, en esa franja, mejor dicho, que están la extracción de los hidrocarburos. Entonces, es así como, utilizando las herramientas que da este itinerario y la escuela, yo me fui introduciendo hacia esta zona. Primero, que yo quiero resaltar y que todo el mundo debería de hacer, según mi criterio, es irse al extranjero y estudiar algo que allí te guste todavía más de lo que tienes en minas. En este caso yo me fui a un lugar en el que podía estudiar sin ningún tipo de limitación ingeniería de petróleo, es decir, estudiar cómo extraer esos hidrocarburos que a mí tanto me interesaban. Me fui a Turquía, Politécnico de Estambul, y estuve allí durante un semestre estudiando, como os decía, lo que más me apetecía. Dicho esto, bueno, volví, obviamente cumplimenté todas las asignaturas restantes y proyecto fin de grado, y las famosas prácticas de empresa, que creo que es otra magnífica herramienta que brinda la escuela de manera obligatoria para todos sus alumnos, que te introduce, te lanza de lleno al mundo laboral, que es de verdad donde empieza todo, donde según la suerte que influye y el interés que se haya puesto en encaminar hacia un lado u otro, se irá construyendo en una dirección, en la dirección que queramos. En este caso yo decidí darle una vuelta y volví al mundo minero, de tal manera que empecé en una pequeña consultora de proyectos mineros. Pero bueno, que aunque no tiene nada que ver a lo que me dedico, te da una base muy buena para saber qué hay fuera de la escuela, cómo se gestiona una empresa, en este caso una pequeña empresa, y los actores que hay en el mercado. Hasta ahora estamos en esta esfera de la escuela y no tenemos la dimensión de saber qué agentes rigen el mercado en el que nos vamos a mover. Dicho esto, después de esto, uno ya se vuelve a lanzar a esa búsqueda, que es complicada, pero que bueno, oye, uno tiene claro a lo que se quiere dedicar, uno ha salido con unas bases muy fuertes y que son realmente, bueno, prestigiosas o reconocidas en el mundo laboral, como es la docencia que tenemos en la Escuela de Minas. Entonces, tras haber pasado por varias empresas en las que me dediqué al mundo de la logística legal natural, terminé en una empresa de ingeniería. Una ingeniería que nos dedicamos a hacer plantas de generación eléctrica, pero de cualquier tipo. Cualquier tipo en la que, como las circunstancias cambian, uno tiene que adaptarse a los proyectos que vienen y ser capaz de aprender sobre esa nueva técnica, sobre ese nuevo mercado al que se va a dedicar la empresa. Entonces es otro punto de conexión que yo veo muy fuerte con la escuela, y es que nosotros nos hemos formado en aprender cosas distintas continuamente. Nos hemos hecho resilientes para, bueno, pues fracasar, pero al final terminar sacando las cosas adelante con mucho tesón. Y eso creo que es algo que es muy característico de nuestra profesión. Enfrentarse hasta conseguir el éxito. Yo nunca pensé que me iba a dedicar a la generación eléctrica, porque como os dije, era vocacional mi llamada a la tecnología minera y al mundo minero y a las canteras y a las minas y a los explosivos y todo eso sonaba muy bien, pero al final pues, la vida te lleva por otros lados y terminas un día pues, calculando una intensidad de cortocircuito, y es algo que jamás pensaste que ibas a volver a ver en tu vida tras haber aprobado instalaciones eléctricas. Y se presenta ese momento. Y con habilidad, tú preguntas, te enteras, investigas, ves. Y al final te enfrentas a un examen, como hemos hecho cientos de veces en la escuela,
Y dices, a ver cómo lo puedo resolver. Y al final sale y dices, joder, esto que era una mierda, y perdonadme la expresión, que juré no volver a verlo, te lo topas. Y en el fondo dices, qué bueno que sufrí aquella vez, pero puede ser instalaciones eléctricas o puede ser cualquier otro tema. O sea, me he llegado a topar hasta con temas de geotecnia. O sea, dices, madre mía, pues fíjate que al final te suena y dices, a ver, ¿esto cómo era? Investigas un poco y las cosas salen. Entonces, al final, yo quiero cerrar recomendando, haced algo que, por lo que estéis dispuestos a sufrir, que os guste, apostéis por ello con cabeza, obviamente. Luego, la vida dirá y te colocará en el sitio que tiene que ser. Pero sea el que sea, tendremos las herramientas para sacarlo adelante. Así que nada, cualquier cosa que necesitéis, aquí, bueno, tenéis mi contacto y podéis preguntar lo que sea. Y nada, animaros a lo que queda en adelante, que no es poco. Muchas gracias, Vicente, por tu intervención. Como bien dices, y como decía también Diego antes, ¿no? Pues uno elige su rol dentro de la partida, ¿no? Con mayor o menor vocación, ¿no? Luego ya la partida te llevará por unos derroteros o por otros. Ya el juego ya será algo que vaya cambiando, ¿no? El mercado laboral es el máster aquí. Sí. Perdón. Quería hacer un poco de énfasis en algo que has dicho, Vicente, y que no había salido hasta ahora, que era ese hecho de irse fuera, ¿no? En la charla de GIE el pasado miércoles fue casi un denominador común, ¿no? El consejo, digamos, para tratar de hacer un Erasmus o estudiar fuera algún semestre o alguna doble titulación o algo de eso, porque eso, digamos, abre muchas puertas, tanto desde el punto de vista personal, ¿no? De ver otras formas de hacer las cosas, como desde el punto de vista profesional. Entonces, pues también quería hacer un poco de hincapié en ese pequeño aspecto. Bueno, entonces cambiamos de tercio, ¿vale? Acabamos con el grado de ingeniero en tecnología minera y pasamos ahora a hablar del GIG, ¿vale? Del grado en ingeniería geológica, que quizá es ese hermano menor, ¿no? Podemos decir, en cuanto a lo mejor a número de alumnos, en fin. Yo, por mi parte, yo pertenezco a esa rama, ¿no? Porque yo estudié en su día, pues, ingeniería de minas, especialidad geología y geofísica, que viene a ser este grado. Así que, y también fue, como decía Vicente, vocacional por mi parte, ¿no? Entonces, en el grado de ingeniero geólogo tenemos, en primer lugar, a Francisco Javier López Tello, que es recién titulado, ¿vale? Es expresidente perdón, de la Asociación Bocamina, perdón, y cofundó la revista M4, de la que hablaba antes también Diego, sobre geología y temas geológicos. Actualmente está trabajando en Oil and Gas Upstream Analyst, que es una filial de Indra, y está encantado con participar en las charlas que estamos teniendo. Así que, Francisco Javier, estamos encantados también de tenerte aquí y puedes comenzar con tu aportación cuando quieras. Bueno, gracias. Qué bueno ver aquí a muchos antiguos profesores y compañeros. Bueno, ya no estoy trabajando en Minsight, que es Indra, eso fueron mis prácticas. Ahora estoy en Heriot-Watt, en Escocia, haciendo un máster de geofísica aplicada al petróleo. Y bueno, justamente hace unos días firmé con Schlumberger y voy a empezar a trabajar en Schlumberger en septiembre. Así que, bueno, si algo quiero remarcar con el grado de GIG es que tenemos 100% de efectividad en trabajos. Salimos 3 o 4 gatos al año, somos muy fáciles de colocar y si lo que quieres es trabajar, pues sin duda métete en GIG. En cuanto a la experiencia en la uni, pues mucho campo. Gracias a Dios tenemos profesores que están súper involucrados con nosotros. Estás en clases muy pequeñitas, sobre todo en el aula 15, que es una de las aulas más bonitas de la uni. Luego los profesores son muy cercanos, tienes una facilidad enorme para poder cambiar. Imagínate que tienes un gran problema, no puedes
entregar un trabajo, pues a lo mejor hablando con un profesor, si la clase es de 4 o 5 personas, pues no hay problema en cambiarlo, en adelantarlo o atrasarlo. Es una pasada eso. Y luego, pues los profesores sobre todo nos involucran un montón en las salidas de campo y hemos hecho muchos viajes. Fuimos al Pozo Sotón, hemos hecho muchísimas salidas de campo. Hay una asignatura que no sé si la has mencionado antes, Israel, que es la del practicum, que es todo el mes de febrero estás en el campo continuamente, es decir, pues estás haciendo tu práctica de geofísica, tu práctica de geotecnia, tu práctica de hidrología. La verdad es que son 2 años que os quedan que se pasan muy rápido, son más fáciles y son más fáciles porque te lo pasas muy bien. Estás continuamente pues en un ambiente que no es el mismo que en otros grados, sino que es un ambiente más familiar y es muy diferente. Y luego en cuanto a irme fuera, desde luego que sí, lo recomiendo un montón. Si podéis hacer un máster fuera o con Erasmus con el máster de la uni, yo en mi caso opté por directamente el máster fuera, ya que, como decían Vicente y José, yo quería hacer algo y siempre he tenido muy claro que me quería dedicar a la exploración y producción de hidrocarburos, que por cierto, si os queréis dedicar al petróleo, no es Girece, es GIG, porque la exploración y perforación es de GIG. Porque hay mucha gente, por ejemplo, el año pasado me hablaron y me dijeron, oye, tal, yo quería ir a la plataforma, tal, cual, y estoy en Girece y no estoy viendo nada de eso. Y en cambio, todos los de laboreo y todos los de GIG sí que hemos visto plataformas, hemos visto perforación, hemos visto sondeos, hemos visto geofísica. En mi caso, yo ya en septiembre empezaré a ir a las plataformas, claro, porque Schlumberger es servicios petroleros. Y pues eso, tenéis que ver muy bien las asignaturas que hay y sobre todo tener muy claro qué es lo que queréis hacer en un futuro. Y en cuanto al máster, pues bueno, hay un máster de Ingeniería Geológica también que lo lleva José Eugenio, súper recomendado, pues solamente por quien lo lleva. José Eugenio es un crack. Y recomiendo totalmente el grado. La verdad es que es muy fácil. Salimos 3, Laura, Ángel y yo. Ángel encontró 2 veces prácticas. La primera las encontró y la pararon por el COVID y luego ha tenido que volver a encontrar siendo otra vez exitoso en lo que quería, que es en minería. Toda la parte de sondeos, de exploración de minas, toda la parte de geoquímica, es decir, todo lo que sea exploración es de GIG. Y luego Laura, que es de túneles, obra civil en cuanto a geotecnia, sostenimientos, todo eso también se ve en el GIG. Y Laura pues está haciendo el metro de París. Así que yo lo recomiendo totalmente para trabajar y para hacer cosas. Es muy vocacional, sí, pero si tienes esa vocación es una pasada de grado. Muchas gracias, Francisco Javier. Vaya. Veo, digamos, que aunque sea algo casi denominado común también en toda la escuela, pero la tasa de paro en GIG es 0, ¿no? O sea, no hay nadie que no esté trabajando de los egresados, ¿no? Sí, es 0. Yo diría que, o yo veo, mi punto de vista, ¿no? El grado de Ingeniería Geológica es como si en este grado se cambiara el aula, ¿no? Digamos, el aula pasa a ser a caballo entre el campo y las aulas de la escuela, ¿no? Pasa a tener mayor importancia el estar fuera, ¿no? Entonces eso también, como dices tú, es algo que se valora, que es otra forma de aprender y bueno, pues que también hace de alguna manera más ameno el transcurrir como estudiante, ¿no? Dentro de la escuela. Ahí estoy también de acuerdo contigo. Muy bien, pues pasamos entonces a la siguiente invitada, que es Lorena Viladés, que también es exalumna de GIG. Ella acabó en el año 2016 y salvo alguna otra novedad que no hayamos contemplado en estas pequeñas bios, trabaja como consultora de proyectos mediante Big Data, hasta ahora en proyectos financieros en Ernst & Young, pero ahora mismo acaba de incorporarse también de forma reciente a ANEFA para análisis de proyectos mineros. Así que ella nos lo contará mucho mejor también. Lorena, pues todo tuyo. Bueno, pues lo primero de todo, daros las gracias. Me hace muchísima ilusión estar aquí y poder contar pues mi experiencia, ¿no? Porque
es verdad que ahora os vais a enfrentar a la decisión de elegir qué itinerario tomar, pero quiero recalcar, como ya ha estado recalcando todo el mundo, que no es tan definitivo como pueda parecer en un principio, ¿vale? Bueno, yo es que además de hacer el grado, también he hecho el máster habilitante en la escuela, con lo cual de verdad que os digo que no tengáis ningún tipo ni de miedo ni de duda. Yo hice la rama de geología, ¿vale? ¿Por qué? Pues obviamente porque me gustaba la geología, te tiene que gustar. O sea, yo vengo aquí a hablar de las ventajas que tiene el grado de GIG, pero evidentemente te tiene que gustar. Entonces, como habéis estado comentando Israel y Javier, sí que es verdad que somos un poco el hermano pequeñito, ¿no? de los grados. ¿Por qué? Porque somos menos, pero eso también tiene sus ventajas y es que aprendemos muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que mira que la escuela es un sitio que te trato en general muy cercano, pero en geología, como somos todavía menos, al final es como, pues iba a decir como el cole, pero qué va, es mucho mejor que el cole, ¿no? Porque todo el mundo está súper, o sea, está todo el mundo muy pendiente de ti, es muy fácil aprender, si tú le pones ganas, puedes aprender muchísimo más de lo que te están enseñando, porque siempre se puede ir más allá, siempre te van a dar herramientas para que aprendas mucho más. Y la verdad es que, bueno, pues aparte de con tus compañeros, lo que te vas a llevar es una relación buenísima con muchísimos profesores. Porque si tú te implicas, los profesores te lo van a agradecer y ellos se van a implicar contigo. Y de verdad que vais a aprender muchísimo. Pero bueno, al final también depende del enfoque que uno le quiera dar, ¿vale? Yo, por ejemplo, aunque me gusta mucho la geología, para mí la geología no es el fin, sino una herramienta, ¿vale? Yo hice el grado de la rama de GIG porque a mí me gustaba no la geología teórica, sino aplicar la geología a lo que a mí me gusta más, que es la minería, ¿vale? Entonces, la verdad es que he salido súper formada, ¿vale? Y ahora, bueno, pues os cuento un poco cuál ha sido mi experiencia laboral para que veáis a lo que me he estado dedicando, ¿no? Que, bueno, yo cuando salí del máster me coloqué también tasa de paro cero al momento, ¿vale? En Cabosa, que es la filial de SACIR que se dedica a hacer túneles, ¿no? Entonces yo allí estaba pues haciendo los túneles, pero ¿desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de una persona que aparte de saber un montón sobre las subterráneas, porque en la rama de geología se da un montón sobre esas asignaturas, como persona que sabe qué clase de túnel tienes que hacer porque conoces las rocas, conoces cuál es el macizo, bueno, como comentaba también Javier, todo el tema de los sostenimientos, el tema de, pues, de perforación, todo, lo conoces todo, porque no solo es geología, es mucho más amplio, ¿vale? Pero bueno, decidí que quería ver un poco más, ¿vale? Entonces dejé Cabosa y me metí en EY, que bueno, que supongo que lo conoceréis todos, pero EY es una de las Big Four, es consultoría pura y dura. Y en mi caso, ¿vale? Era para proyectos de tipo financiero. Yo estaba como consultora externa en el Banco Santander. Y diréis, jo, pues, qué cambio, ¿no? Vale, sí, es un cambio muy grande, pero como también han comentado antes, teniendo siempre en mente a dónde quieres llegar. Yo siempre he querido estar súper ligada a la minería. Yo no quería separarme de ese campo, ¿vale? Entonces lo que dije fue, bueno, pues como ahora en el día de hoy se necesitan perfiles muy multidisciplinares, porque, a ver, que salimos formadísimos de la escuela, de hecho, mucho más que cualquier otra ingeniería, ¿vale? Por lo que yo veo comparado con compañeros míos, pero que a día de hoy en el mundo laboral se necesitan perfiles pues que sepan, por ejemplo, programar, ¿vale? Una cosa tan sencilla como programar. Y dije, bueno, pues me voy a meter aquí, voy a aprender y luego voy a intentar buscar el trabajo que de verdad yo quiero y que de verdad me gusta. Y bueno, he estado 1 año y unos meses en EY programando, aprendiendo un montón y completando muchísimo la formación, ¿vale? Eso, repito, que teniendo muy en mente a dónde quería llegar. Y ahora, pues como ha comentado Israel, me ha llegado la oportunidad que estaba esperando y ha sido gracias a haber estado en EY con temas de datos, que bueno, que yo ahora estoy en la ANEFA, que no sé si la conoceréis, que es la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos, ¿vale? Y voy a estar coordinando un proyecto financiado por la Unión Europea
que es de digitalización de una cantera, pues hacer que la detección del frente pues sea automática, que la maquinaria y la flota se mueva sola, enfocarlo mucho más bueno, pues que sea mucho más sostenible, que aceptada por la comunidad y bueno, entre otras cosas, aparte de gracias a EY, también he conseguido este trabajo porque me fui de Erasmus y me fui de Erasmus a Alemania y allí, bueno, pues como sabéis que ellos tienen lo de 3+2, ¿vale? Estuve haciendo un máster de minería sostenible. Y bueno, ¿qué es lo que diría yo como conclusión de todo esto? Que si os gusta la geología, 100% meteos en GIG, ¿vale? Y a los que estéis dudosos, que no os van a encasillar por haber hecho geología, ¿vale? Por haber hecho la rama de GIG. Mirad, yo, o sea, que he estado pues en 3 sitios diferentes y eso porque no os he contado todos los sitios en los que he estado de prácticas también, ¿vale? No os van a encasillar para hacer geología. Es, como yo os he dicho, puede ser una herramienta, no un fin. Y de verdad que es precioso, súper útil y se sale muy bien preparado. Y bueno, si alguno tiene alguna duda, yo estaré encantada de contestar. Y bueno, pues eso es todo. Pues muchas gracias, Lorena, por esa también entusiasta aportación, ¿vale? Y enhorabuena también por tu nuevo puesto. También ha surgido en tu charla también otro de los aspectos que salió también el miércoles, que era el tema de la programación, ¿no? También salió, de alguna manera, alguien también comentó, pues, quizá lo importante que puede llegar en un momento a ser saber programar, ¿no? Como un ingeniero, como formación básica, digamos, multidisciplinar dentro de lo que sería un ingeniero, ¿no? Entonces también pues os animo a los que estáis escuchando pues que no le perdáis la traza a ese pequeño aspecto que quizá pues quizá se quede un poco más descolgado a lo mejor en lo que es la formación en la escuela, ¿no? Sí, pero bueno, a ver, si me dejas añadir una cosita, Sí, a ver, sí, no es que quede descolgado, es que nosotros somos ingenieros de minas, no somos ni programadores, ni somos telecos, ni siquiera somos industriales. Entonces, sí que es verdad que es muy necesario a día de hoy, porque al final, o sea, ¿quién no está informatizado? ¿Sabes? Necesitamos saber de programar y yo de verdad que os animo a los que estáis escuchando a que os hagáis pues algún cursillo o que directamente hagáis como yo, que dije pues... ¿Qué forma hay de aprender mejor que trabajar de esto, no? Pues a trabajar de esto. Y me cogieron, también os lo digo para que veáis lo multidisciplinares que somos, me cogieron por ser ingeniera de minas, porque les gustó mi perfil. Mira que de datos, pues eso, damos 0 nosotros, ¿vale? Pero me cogieron porque les gustó el perfil. Y eso que soy de, pues eso, de geología. Y que de verdad que no tengáis miedo, que no os van a encasillar de nada, vais a poder dar todas las vueltas que queráis. Pero bueno, o sea, no os vayáis a perder dando la vuelta, ¿no? Tened claro en dónde queréis terminar. Efectivamente. Muy bien, Lorena. Pues vamos a dar paso a lo que sería el último grado, ¿no? Que es el GIRECE, ¿vale? Y entonces en este GIRECE ya más energético, pues contamos también con 2 invitadas. Nuria Hansana Alonso sería la primera de ellas. Nuria terminó hace 3 años el grado, después cursó el máster universitario en Ingeniería de Minas, ¿vale? En ese periodo disfrutó también de una beca de Erasmus en Ljubljana, en Eslovenia, y actualmente trabaja en el OMIE, como técnico operador del mercado eléctrico y del gas. Entonces, Nuria, pues cuéntanos tu experiencia. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la presentación. Solo apuntar un matiz. El Erasmus de Ljubljana lo hice durante el máster y bueno, también durante el grado estuve en Cracovia realizando Erasmus en el último curso. Y bueno, en cuanto al grado de GIRECE, yo hice directamente, entré en minas directamente para hacer ese grado, ya desde bachiller, bueno, tuve alguna asignatura en la que dábamos cosas de energía y me llamó mucho la atención. Y precisamente quise hacer GIRECE y no Ingeniería de la Energía porque tenía claro que quería acabar una formación completa de ingeniero superior y hacer el máster habilitante.
y creía que era el camino más adecuado. También comentar que, bueno, como han dicho mis compañeros, la escuela es muy multidisciplinar y aunque ahora se elija o los compañeros que vayan a elegir ahora un grado, luego pues se ve que es muy variado y puedes acabar trabajando en una cosa o en otra y cambiar de sector. Ahora mismo yo estoy en sector eléctrico y pues obviamente haciendo Gireces sí que está encaminado, pero tengo compañeros que vienen de otros sectores de obra o compañeros que son ingenieros de minas y han estado trabajando en minas. Y bueno, yo quería un poco en la charla también hablar acerca de mi paso en la escuela y de cómo eso ha influido pues a finalmente trabajar ahora donde estoy y las prácticas que hice y tal, y porque muchas veces estando como estudiantes no nos damos cuenta de la cantidad de oportunidades que nos ofrece la escuela y todo lo que podemos formarnos estando allí de alumnos. Y bueno, como has comentado, comencé el grado en 2014 y después en 2018 es cuando comencé el máster habilitante y comentar que pues la escuela nos ofrece muchos cursos complementarios, viajes a instalaciones, como han dicho algunos compañeros, y también nos ofrece los Erasmus que hemos comentado, prácticas de empresa. Y bueno, en mi etapa comentar que pues en primero también participé en un evento que me llegó gracias a estar en Minas, que es el evento EBEC, y es de tecnología y está organizado por BEST, que es una organización que es europea. Bueno, las siglas de hecho es Board of European Students of Technology, y a lo mejor no se conoce tanto en la escuela porque no es una asociación directa de la escuela, pero es una asociación al final de ingenieros que conoces a muchísima gente de la Politécnica de Madrid, también de otras universidades politécnicas de España y de fuera, y ofrece un montón de posibilidades. Y bueno, a mí me llegó porque algunos compañeros mayores en delegación estaban en BEST y gracias a eso pues conoces más cosas. Luego en segundo asistí a 2 viajes, algunos ya los han comentado mis compañeros, uno fue el de Galicia y Asturias, que lo organizó la Cátedra Atlantic Copper, y el otro fue el de Sevilla y Huelva, que ahí pues también visitamos Atlantic Copper y ese fue el organizado desde dirección para la elección de itinerario. Y bueno, soy consciente que ahora con el COVID pues es un poco distinto las cosas que se pueden hacer. Quizá este viaje a mí me ayudó mucho porque visitamos un poco cosas de todas las ramas, pero ya no solo una charla, sino verlo en persona. Y bueno, me parecía muy interesante y a ver si cuando mejore la situación pues se puede retomar. Luego, en tercero, realicé distintos cursos que ofrece la escuela. Hice el programa formativo de últimos desarrollos en innovación y en metalurgia extractiva no ferra, que es el que ofrece la cátedra de Atlantic Copper. Y bueno, esto también comentarlo porque alguien podría pensar, jolín, en tercero que ya habías decidido meterte en Girece, que antes de empezar el grado ya tenías claro, y haces un curso que es de metalurgia. Y bueno, pues lo hice precisamente por eso, porque yo al final quería hacer el máster habilitante, quería tener una formación lo más completa posible y desde Girece era algo que no se podía ver. Entonces, pues también transmitir un mensaje de tranquilidad, de se elige un grado, pero si hay algo que te interesa o crees que puedes completar, pues siempre puedes hacer un curso dentro de la escuela durante esa formación misma y acabar el grado y saber un poco, pues, si es el máster habilitante el que quieres continuar u otro, o un poco ya tomar decisiones con algo de formación. Ese mismo año también realicé unos seminarios de reactores avanzados. Estos se imparten en la Escuela de Industriales y fue para complementar la asignatura de energía nuclear y ciclo de combustible. Se nos comentó dentro de la propia asignatura, de hecho me parece que nos lo valoraban dentro de la asignatura. Y bueno, también me parecía importante pues eso, para dedicarle al final más horas y complementar un poco. Y ese año también participé en el programa Athens, realicé el curso de Sports Buildings and City Aerodynamics y fui a la Universidad de Leuven de Lovaina, que está en Bélgica. Y bueno, estos programas Athens los conocimos gracias a la escuela y son como mini programas Erasmus que quizá para personas que les da miedo estar un cuatrimestre fuera o un año fuera,
son programas muy interesantes porque, bueno, primero segundo cuatrimestre a lo mejor se podría hacer, pero ya a partir de segundo puedes ir y es hacer un programa de una semana súper compacto sobre temas que te pueden interesar acerca de pues ya tu rama o otra rama o tal. Y bueno, tú postulas y luego la Universidad Politécnica decide cómo, y la universidad de allí, en este caso era la KU de Leuven, pues a qué personas cogen y depende de la cantidad de gente que aplique, pues lo puedes hacer. Y bueno, la verdad es que yo apliqué con un par de amigas también de mi grado y fue porque lo conocimos en un último momento y creo que hay mucha gente que no conoce estos programas Athens y es una buena oportunidad pues, para gente que también se quiere ir de Erasmus o que un Erasmus no puede o económicamente o porque es un año o un medio año. Y bueno, es una oportunidad también de conocer otras universidades, otros profesores, ampliar una red de contactos para trabajar en Europa o en otras partes del mundo y a mí me pareció bastante interesante. Y esto también me ayudó, aunque ya tenía bastante claro, a irme en cuarto de grado de Erasmus. Este lo realicé en Polonia, como he comentado, en la Universidad AGH de Cracovia. Y bueno, el primer cuatrimestre me fui con una beca Erasmus Estudios. Ahí elegí asignaturas que se adaptaban más a mis intereses y estaba muy bien el plan de estudios allí porque tenías una serie de asignaturas internacionales, pero no te encasillaban como en un grado o así. Tú podías elegir de pues, más multidisciplinar. Y luego, estando allí, para el segundo cuatrimestre, quería hacer prácticas y bueno, me puse en contacto con una profesora que me había gustado mucho la asignatura y gracias a esto pues realicé una beca Erasmus Prácticas y gracias a ello cuento con experiencia en investigación porque formé parte del proyecto Study and Analysis of Air Pollution in Krakow. Y bueno, ahí me encargué del estudio y el análisis de la calidad del aire en interiores y apliqué el método de espectrometría de fluorescencia de rayos X. Y bueno, luego más tarde, cuando hice el máster, hablando sobre esto, pues me di cuenta que a lo mejor en la escuela hasta el máster no dimos nada de ambiental y no sabíamos nada de espectrometría de fluorescencia de rayos X. Y en cambio en geología sí me comentó Domingo que sí que tenían un laboratorio, que sí yo sabía usarlo y me pareció muy interesante que al final hay herramientas que tenemos en la escuela y de estar en un grado o en otro no las conocemos y se podrían usar en distintos grados, se pueden hacer estudios pues como los que hice yo de análisis elemental de fracciones PM1 y PM2,5 y al final pues eso quizá lo conocí gracias a estar fuera y gracias a que allí puede cursar una asignatura de ambiental que si no haces el máster pues por lo menos en Jerez yo no había cursado. Y bueno, en dicho proyecto basé mi TFG y el cual precisamente al ser de energía y medio ambiente recibí un premio de CEPSA y eso también es gracias a que tiene una cátedra presente en la escuela. Con ese premio también estuve en contacto con personas de CEPSA, pude preguntarles acerca de mis inquietudes también respecto al mundo laboral, que al final yo tenía claro que quería hacer el máster habilitante, pero estás en cuarto, ya se ha acabado, mucha gente se pone a trabajar, te surgen dudas. Y creo que eso, las cátedras también son una buena oportunidad para entrar en contacto con las empresas. Y bueno, también comentar que además de estas vivencias académicas, durante esos años formé parte del equipo de baloncesto y en primero también estuve en delegación, como te he comentado, y bueno, que las asociaciones nos brindan la oportunidad de conocer a compañeros de otros cursos y otras ramas y que siempre animo a las personas que están en la escuela, que tanto ya sea segundo, tercero o que no hayan estado, que estén en asociaciones porque conoces a un montón de compañeros, al final todos somos ingenieros de minas, conocemos un montón de vivencias de otras personas, te pueden ayudar a la hora de encontrar trabajo, de conocer algo que a lo mejor no sabías y bueno, yo creo que es muy buena oportunidad. Y bueno, también comentar que cuando volví de Polonia, como mi experiencia había sido en laboratorio, pues decidí que quería hacer prácticas y empezar una experiencia profesional en la empresa. Y esto pues también fue gracias a la bolsa de empleo a la que tenemos acceso por ser estudiantes de minas, a los convenios que podemos hacer,
porque, bueno, yo, claro, mis prácticas curriculares ya las había ocupado, por así decirlo, con la beca Erasmus Prácticas, pero comentar esto, que está la opción también de hacer prácticas extracurriculares y que tampoco pasa nada por tomar una mala decisión, que siempre va a haber otras oportunidades. Y nada, para mí fue muy satisfactorio trabajar en el sector industrial, que fue donde hice las prácticas. Estuve en tareas de mejora de instalaciones de una farmacéutica multinacional y a mucha gente, bueno, pues le chocaba esto de cómo haciendo Jerez, Minas, tal, acabas en una farmacéutica. Pues bueno, a mí precisamente me cogieron en la farmacéutica porque les interesaba mi formación energética, querían hacer un plan de eficiencia energética, análisis de seguimiento de consumo y un poco conseguir ahorros gracias a, pues a la energía, de aplicar energías renovables, hacer cambios en las instalaciones, pues ya parte eléctrica de condensadores por filtros armónicos y temas así. Y al final todo esto estaba muy relacionado con lo que había estudiado. Me di cuenta que pude aprender de los avances del mercado, pero también como siendo consciente de, jolín, esto lo he estudiado, lo estoy poniendo en práctica, y ese mismo año, pues yo volví de Polonia, empecé estas prácticas en verano y estuve durante todo el curso de primero que estuve haciendo el máster, estaba en las prácticas por la mañana y muchas cosas las daba en el máster y decía, anda, si esto lo he visto en este proyecto o esto me suena por tal, y entonces al final empiezas a ver similitudes entre lo que estás estudiando, lo que estás trabajando, y bueno, eso yo creo que también motiva y a la hora de trabajar y a la hora de estudiar, que le ves una aplicación realmente útil. Y bueno, también durante ese curso fui al viaje de Asturias y Salamanca, que creo que ha comentado un compañero antes, a visitar Pozos de Otón, y bueno, más sitios que se visitan, pero a mí es como lo que más me impresionó distinto que había visto. Y eso fue también gracias a la asignatura de Investigación y Gestión de Recursos Energéticos. Y luego en julio fui al campamento que organiza la escuela, que bueno, había algún año que había tenido ganas, pero al final pues eso, exámenes que nosotros acaban, bueno, si no vas acabando en ordinaria, pues acabas en julio y tal, y al final no había ido nunca y me pareció un buen momento para ir al campamento de geología en el Pirineo. Y bueno, también me parecía interesante porque decía, al final me voy a ir de la escuela, nunca he ido, y creo que es una oportunidad que quizá fuera, si no haces la rama de geología o a lo mejor si no te encaminas un poco más hacia estar en campo tal, pues no puedes tener esa experiencia de profesores que te estén formando y contando de primera mano en el Pirineo, pues todo lo que nos ofrece geológicamente. Y bueno, básicamente, como habéis podido observar, pues aunque haya hecho Girece, siempre me he interesado un poco por todas las ramas, y eso pues era algo que, como ya he dicho, quería transmitir, que al final te puedes formar en lo que de verdad te interese según vayas avanzando, y aprovechar de los grandes profesionales que tiene la escuela para un poco irte empapando de todo, aunque a lo mejor te hayan dado menos asignaturas porque son de otro grado. Y bueno, eso, como has comentado en la presentación y yo también, luego el segundo año del máster decidí irme a hacer un Erasmus Máster a Ljubljana, en Eslovenia. Bueno, después de la experiencia del grado, me parecía bastante relevante volverme afuera, volver a conocer otro método de estudios, aprovechar esa oportunidad. Creo que irse fuera abre muchas puertas. También, bueno, comentar que yo creo que en todas las entrevistas de trabajo que he hecho, que pues hice un par cuando las prácticas, y también tuve bastante suerte porque al final pude decidir entre las prácticas que me cogieron cuáles me parecían más interesantes o se ajustaban más a lo que yo quería. Y de cara al empleo igual, empecé a buscar en septiembre, que había vuelto, y también me cogieron en varias, y en todas ellas me preguntaban por Erasmus, en la parte de inglés, que también es algo bastante importante y relevante. Bueno, yo creo que ya todo el mundo sabe, formarse y aprender inglés, y esto también gracias al Erasmus pues es una oportunidad para mejorar. Y en todas, quizá en la parte de inglés o en la parte aparte, me preguntaban por el Erasmus, por mi experiencia allí, por qué había aprendido, las vivencias y todo esto. Y nada, allí conocí otro método de estudios, también podías elegir, ya ahí sí más encaminado al máster, pero unas asignaturas u otras. Y ahí realicé mi TFM de Thermal Conductivity Measurement of Steel 2507, y esto fue un proyecto de mediciones de propiedades térmicas y en el acero, y fue aplicando el método TPS,
Y bueno, al final aquí me di cuenta que al final propiedades térmicas y habíamos dado mucho de termodinámica en Jerez y tal, y al final estaba trabajando con acero que quizás dices, pues es más de metalurgia o cómo acabas haciendo un TFM en metalurgia y tal. Y bueno, pues aprendí muchísimo de aceros gracias al TFM, que al principio pues lo elegí por precisamente esto de conductividad térmica y todas las propiedades termodinámicas y bueno, como al final lo vas a aplicar en una cosa u otra, empezó como un proyecto de construcción y al final a mí me enfocaron hacia el acero y pues fue una formación extra que quizá en la escuela, al no ser de metalurgia, pues no le había prestado tanta atención. Y bueno, luego también comentar que durante mi estancia en Eslovenia, también motivado por el coronavirus y que nos tocó vivir la cuarentena, pues decidí ampliar mis conocimientos porque en la página de la escuela y por redes sociales, que creo que es muy importante cuando ya dejas de ser alumno, seguirlas, porque dan mucha información, pues realicé 2 cursos online del gas natural renovable como recursos energéticos para la movilidad sostenible y otro de introducción práctica a las simulaciones con el SDAINA. Y bueno, ambos eran impartidos por profesores de la escuela y gracias a estos cursos descubrí la plataforma de cursos MOOC. Me parece muy interesante porque estaba en Eslovenia y podía estar dando clases con profesores de la escuela, puedes también dar clases con profesores de otras universidades. Y bueno, actualmente sigo realizando cursos en materias que me interesan, como son energía, finanzas, herramientas de ingeniería, porque la verdad es que son cursos que hay de todo lo que quieras encontrar. Y eso también me permitió cursar un micromáster de energía y ciudad hacia la transición energética, que estaba impartido por el Centro de Innovación y Desarrollo en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica. Y ahí abordé aspectos fundamentales del sistema energético que luego he visto muy aplicado. Y sin la oferta por parte de los profesores de la escuela y estos anuncios en la página de Minas y tal, pues quizá nunca hubiera descubierto esta plataforma. Y me parece muy interesante porque es una formación continua, acabas en la escuela, pero sigues en contacto, sigues estudiando. Al final, aunque tú dejes de estudiar, pues sigue habiendo nuevas tecnologías y nuevos avances y es importante, yo opino que es importante seguir formándose y eso también, pues aunque hayas hecho un grado y luego digas, pues quiero trabajar en otra cosa, al final te puedes seguir formando y puedes cambiar a lo mejor de sector o una vez que tienes experiencia descubres que no te gusta moverte y bueno, que tampoco es tan discriminatorio hacer un grado u otro. Y bueno, ya comentar un poco mi experiencia ahora. Desde el mes de octubre trabajo en OMIE, como has comentado, que es el NEMO operador del mercado ibérico. OMIE gestiona el mercado mayorista de electricidad de España y Portugal y también participa activamente en el acoplamiento de los mercados mayoristas de electricidad a nivel europeo, conjuntamente con todos los NEMOs europeos designados para ello. Y bueno, en cuanto a mis funciones, para saber un poco dentro del mercado eléctrico, pues lo que hago actualmente, me dedico a la operación y supervisión de los mercados diarios de electricidad, intradiario de subastas, que es España y Portugal, intradiario continuo europeo, XBIT, a la operación y supervisión también del mercado regulado del gas, que es un servicio que se realiza en nombre de MIPGAS. Bueno, hace 5 años se creó el mercado del gas y tuvo que separarse OMIE, tuvo que crearse MIPGAS desde OMIE y se realiza conjuntamente, pero en su nombre. También se da ayuda y soporte técnico a diferentes agentes del mercado, pues que llaman a la sala con sus dudas acerca de sus ofertas o su estrategia. Hay una constante comunicación con Red Eléctrica, REN y otros NEMOs europeos. Y bueno, también se realizan pruebas internas de testing y desarrollo de productos para la mejora potencial del aplicativo. Y bueno, comentar esto, que también es muy importante, como he comentado, los idiomas, el inglés, porque al final, por ejemplo, aquí el mercado eléctrico es europeo, hay constantes llamadas internacionales, pues te comunicas en inglés. Y bueno, prácticamente no, todos los días cuando se casa el diario, pues hay una llamada internacional. Y bueno, si hay problemas y a lo mejor no sabes bien inglés, pues realmente el que tiene un problema eres tú porque no te vas a poder enterar ni solucionarlo.
Y nada, muchas gracias por vuestra atención y cualquier duda o consulta acerca de algo que he comentado, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Nuria. Veo que eres una auténtica entusiasta de lo que es el aprendizaje continuo. Creo que es tu leitmotiv. Y lo que nos has contado es tu pequeño secreto. Tu día debe durar 48 horas o algo así, ¿no? Porque yo no veo manera humana de hacer tantas cosas como nos has contado que has hecho en tus últimos años, ¿no? De estudiante, ¿no? Pero bueno, enhorabuena por ese punto de vista, ¿no? Vamos a pasar a la última ponente, en este caso de Girece, que es Paula Núñez. ¿Vale? Paula Núñez finalizó sus estudios de Girece en el año 2015. Hizo el máster de Ingeniería de Minas también, con un semestre de Erasmus en Leoben. Y actualmente se encuentra realizando análisis de los mercados energéticos nacional e internacional y gestionando acuerdos de suministro de energía en Avey Energy. Además cuenta con alrededor de 3 años de experiencia en consultoría en el sector energético, en Accenture, vinculado a la transformación digital. Pues Paula, cuando quieras nos cuentas tu experiencia. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer volver a hablar con la gente de la escuela. Muchas gracias a Natalia y a Marcelo por ponerse en contacto conmigo y a la escuela. En primer lugar, yo estuve como estaréis la mayoría o algunos de vosotros de segundo a tercero, no tenía ni idea de hacia qué rama tirar. Me gustaría contaros mi experiencia profesional para que tengáis un poco idea de qué tipo de salidas tendríais si eligierais Girece y daros algunos consejos que a mí la verdad es que me habría gustado que me hubieran dado en su momento. Voy a empezar aprovechando la charla de Nuria. Uno de los que a mí yo sí que pienso que apliqué, pero no todo lo que debería, es aprovechar todos los recursos que da la escuela. No voy a entrar al detalle porque la verdad es que Nuria lo ha dejado súper claro. Dan un montón de cursos, formaciones. Yo, por ejemplo, también hice un curso BES de los que ha mencionado, de biomasa en Rumanía. Son cursos pequeñitos, son una maravilla. Son periodos muy cortitos de tiempo y se aprende un montón. Con esto, simplemente por resumirlo, ya que Nuria lo ha introducido súper bien, aprovechar todos los recursos, tanto las prácticas, formaciones, prácticas. La uni, la escuela es de las pocas que las tiene obligatorias. Aprovecharlo, te ayudan muchísimo a encontrar prácticas. Aprovecharlo porque es una oportunidad muy buena. Al igual que el inglés, y el si fuera, al igual que lo han dicho todos los demás compañeros, es un requisito súper indispensable y en cualquier entrevista de trabajo preguntan por experiencia internacional. Ahora mismo es la orden del día. Entonces, por no entretenerme aquí mucho más, respecto a Girece, ¿cómo lo definiría yo? Pues uno de los grados más versátiles que hay. ¿Qué es lo que consigues? Unos conocimientos súper amplios, súper básicos y generalizando en todos los términos y formas de energía, desde las más convencionales, yéndote a los combustibles fósiles, hasta la parte de nuclear y tirando a lo más renovable, como pueden ser las eólicas, solar y todas las nuevas partes de almacenamiento de energía que está habiendo ahora. Entonces, ¿qué es lo que te enseñan? Pues desde la generación de las centrales de cada una de ellas, calcular potencias, rendimientos, el transporte y la distribución. Luego también tienes una rama más teniendo la parte de petroquímica. Si te gusta más esa rama, la parte de refino, y además te dan una buena base, aparte, bueno, lo que comentabas, Israel, genérica, ¿no? Entonces, considero que salimos súper cualificados para trabajar todo lo que es la rama energética y en toda la amplia gama de recursos energéticos que tiene. Es lo bueno de este grado de Girece, que al fin y al cabo, al estar de formando en cada uno de los recursos energéticos, la gama que tienes de posibilidades en el mundo laboral es inmensa. Y al igual que han dicho todos mis compañeros, no os preocupéis por elegir, por pensar que estáis tomando una decisión buena o mala. Las tres van a ser súper buenas. Yo, por supuesto, barro a mi terreno, Girece. Me parece la más versátil de todas, pero cualquiera de las tres sería una muy buena decisión, ¿vale? Entonces, por poneros un poquito más de imagen de lo que yo hago ahora mismo, hace poquito recientemente he entrado en esta empresa, Avey Energy, ¿vale? Esta Avey Energy es una IPP, que es una Independent Producer, Power Producer.
¿Esto qué es? Es un productor independiente de energía que lo que hace es gestionar íntegramente proyectos de generación de electricidad. Lo único que lo hace a partir de fuentes renovables, ya sean las más básicas, como es fotovoltaica, que es la mayoría de porcentajes de proyectos que se tienen, como eólica, hidroeléctrica, y ahora mismo en el departamento se ha ampliado a toda la parte un poco de I+D, enfocando a la parte más nueva de renovables, lo que sería almacenamiento, hidrógenos, pilas, la agrovoltaica, offshore, una inmensidad de nuevas tecnologías que ahora mismo están por desarrollar y que entrando realmente en Girece creo que os puede abrir una gran amplitud de nuevas posibilidades a nivel de trabajo. Entonces, en AVE Energy lo que hace es controlar todas las fases del proyecto, es decir, desde el desarrollo hasta que se obtiene la financiación, se realiza la ingeniería, se hace la construcción más adecuada en función del proyecto que se vaya a hacer, ya sea eólica, fotovoltaica, lo que corresponda. Y bueno, esto lo estamos realizando tanto en España como Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. Por eso insisto en lo del tema del inglés, súper importante en cualquier trabajo ahora mismo. Entonces, yo donde estoy, me encuentro trabajando en el departamento de Asset Management, que es el departamento de gestión de activos. Entonces, aquí lo que hacemos es, previo a cualquier intención de ir a cualquier país para realizar cualquier proyecto, lo que hacemos de este departamento es hacer un análisis de estos mercados. Entonces, no es lo mismo el mercado, por ejemplo, de España, como bien ha explicado Nuria, aquí funciona entre el OMIE red eléctrica justa. Entonces, bueno, aquí en España tenemos un único precio en toda la península. Por ejemplo, Estados Unidos, el mercado es nodal. En función de la zona en la que estés, tienen unos precios otros. Y eso va por unos ajustes y unas sobrecargas que hay en el sistema. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Analizar cada uno de los mercados que hay para, junto con el equipo de desarrollo, ver la viabilidad de a lo mejor en qué zona es más factible, por precios, por un poco todas las variables, ¿no? que puedan ir saliendo. Entonces, una vez que tenemos esa parte de análisis, también lo que hacemos es el estudio de las variables que afectan el precio de la energía eléctrica. Con esto, ¿qué es lo que intentamos? Tener una estrategia de venta para la electricidad. Es decir, una vez que tú construyes la planta, una vez después tienes que ver qué haces con ese recurso, ¿no?, que estás generando. Entonces, intentamos hacer, pues hay varias opciones, ¿no? O haces una venta directa al mercado o haces un contrato de compra-venta de energía. Ahora lo más que está de moda o lo que más se puede escuchar en el sector son los PPAs. ¿Vale? Los PPAs son un contrato a largo plazo de venta de energía en el cual se establece un periodo de tiempo y un precio concreto. Entonces, esto lo suelen comprar las comercializadoras de energía para luego ellos dar esta energía que han comprado por medio del PPA a los clientes, como vosotros, como yo y como cualquier ciudadano, ¿no? Entonces, aquí lo que he empezado por esta experiencia, que es, llevo muy poquito tiempo, la verdad, y que me parece un claro ejemplo de todo lo que es la gestión de recursos energéticos que nos enseñan en Girece y totalmente la aplicabilidad de ello. Luego, antes de esto, he estado 3 años trabajando en Accenture. Accenture es una consultora, ¿vale? He estado trabajando en el departamento de recursos energéticos. Todos son empresas relacionadas al sector energético y ha estado vinculado a transformación digital. Aquí, como bien ha dicho Lorena, me parece que es algo que no se ha mencionado mucho hasta que ya lo ha introducido un poquito en esas charlas. Me parece que es un terreno súper grande lo que hay ahora mismo de digitalización. Todas las empresas del sector energético están haciendo una transformación digital enorme, están invirtiendo un montón de dinero en mejorar todos los sistemas. Entonces, yo, que era lo que me encargaba hacer, pues ya sea como consultora funcional, como change management, que es gestión del cambio, ¿no?, el ayudar a los usuarios a estos nuevos sistemas que se implementan, gestión de proyectos. ¿Qué es lo que hacíamos? Pues era el cliente que te toca, que pueden ser, en mi caso han sido clientes como comercializadoras de energía, como puede ser Axpo, puede ser Repsol IG, puede ser FENIE, ¿no?, cualquier empresa del sector energético. Entonces, ¿ellos para qué te contratan? Para que tú analices todos los procesos que ellos tienen de negocio y tú de alguna manera automatices. Entonces, ¿con qué quiero decir? Que aquí a la gente que le guste lo que es la tecnología hay también un amplio sector enorme dentro de lo que es la transformación digital en la parte energética, que es súper importante mencionar y que te abre también un montón de puestos laborales. ¿Vale? Ahora mismo está también en alza y es también muy, muy top ahora en el mercado.
Y luego también, pues bueno, mencionar, por ejemplo, yo las prácticas las hice en Tecnatom. Tecnatom es una empresa nuclear. ¿Por qué hago este salto a Tecnatom? Para que veáis que yo mi experiencia ha sido súper variada. Empecé en la parte de nuclear, pasé a la parte de consultoría, a la rama energética, transformación digital, y ahora estoy con análisis de los mercados energéticos. Con esto que quiero decir que no os preocupéis en el momento de encontrar el primer trabajo, que a lo mejor no sea a lo que queráis ir. Como bien decía Lorena, si tú tienes muy claro hacia dónde quieres ir, tenlo claro de otro presente, aprende que cualquier experiencia va a ser buena y útil y todo va a ser extrapolable. Entonces, en mi opinión, Girece, que es a donde yo voy a barrer para casa, me parece que es un grado súper versátil que te abre una inmensa barra de posibilidades laborales, ya sea en cualquiera de las cosas que os he mencionado, y cualquiera de estas que os digo. Yo estoy trabajando en la parte de renovables, pero puede ser tirando a la parte de la parte de gas, la parte eléctrica, es inmensa la opción. Entonces, con esto os quiero animar a hacer la parte de Girece, y el resto de grados también están muy bien. Estamos en el pleno boom de la energía y de la transición energética, como creo que ha sido Israel quien lo ha comentado. Sin ir más lejos, ayer mismamente se aprobó en el Congreso la primera ley del cambio climático y transición energética, que es un paso súper importante también, pues, para España, ¿no? Para ir tirando a este cambio y transición. Es un buen momento para estudiar ya no solamente Girece, en la Escuela de Minas y Energía, que estáis en muy buena situación. Cualquier cosa que escojáis va a ser súper buena. Y nada, cualquier duda que tengáis, aquí estoy disponible. Yo sin duda os animo a, como ha hecho Nuria, aprovechar todos los recursos de la universidad lo máximo que podáis, aprovechar el periodo de la escuela para formaros lo máximo posible, que luego va a ser súper útil a la hora de buscar salidas profesionales. Y nada, eso es todo. Pues muchas gracias, Paula. Y bueno, pues efectivamente has abierto otro de esos grandes melones de la actualidad, ¿no? Que es ese de la transición energética, ¿no? O sea, todo lo que son las renovables va a ir creciendo en importancia, ya lo son importantes, pero va a ir creciendo con los años, y aquí Girece, pues claro, está muy bien posicionada en ese sentido, ¿no? Bueno, pues si os parece, se nos ha ido un poquito el tiempo, pero yo creo que tampoco hay excesiva prisa. Voy a abrir el turno de preguntas ahora a los alumnos que estáis escuchando las charlas. Voy a daros entonces permiso para reactivar vuestros audios por vosotros mismos, ¿vale? Y no obstante, el otro día también en la charla de GIE, pues muchos de los ponentes al final de la charla pues también dejaron de forma voluntaria en el chat sus correos electrónicos, por si alguno o no se atreve o no le da tiempo o no se le ocurre alguna duda que luego pueda venirle, pues puede preguntarles quizá a los que quieran, pues con total tranquilidad y libertad por correo electrónico, ¿no? Pero bueno, ya no me entretengo más. Todo aquel que quiera preguntar, o bien levanta la mano o bien directamente activa su audio, si no vais todos a la vez, y preguntáis a cualquiera de los invitados que ha hablado, ¿vale? Pues venga, a ver quién es el que rompe el hielo. Bueno, no sé, activo directamente. Había levantado la mano, pero... Sí, habla. Vale, nada. Yo quería preguntar, bueno, muchas gracias a todos por vuestra información. Y quería preguntarle a las dos chicas de Girece dos preguntas. La primera es, porque ambas han hecho el máster habilitante de minas, entonces la primera es si haciendo Girece, luego al llegar al máster no se han visto con una dificultad extra por no haber visto laboreo o alguna más de tecnologías mineras. Y la segunda, que si bueno, se verían capacitadas de trabajar en una mina, y si creen que las llamarían para, pues yo qué sé, ser ingenieras en una mina, aunque no hayan estudiado la parte de tecnología minera y sean de Girece. Y muchas gracias. Vale, bueno, yo por mi parte, a mí me queda un poquito más lejano, pero yo lo que te puedo decir, Girece al fin y al cabo, o sea, el máster habilitante lo que te permite es luego formarte en el resto
un poco de ramas, ¿no? Que al final, no, o sea, al fin y al cabo el máster te permite complementar, igual que a la gente que ha hecho más la rama de laboreo minas, les intentan complementar un poco más la rama energética, en nuestro caso te acaban formando dentro de, o sea, te dan esa parte que te falta para complementar como todo tu estudio, ¿no? Digamos, a lo que es ingeniero de minas, puro y duro. Entonces, si tenía dificultad, es sobrellevable, o sea, me refiero, se puede. Y no me parece que fuera muy complicado, me refiero, los profesores siempre están dispuestos a ayudarte, si tienes algún problema o algo se te atasca, van a estar ahí para ayudarte, entonces eso de verdad no debería preocuparte en exceso. Y luego la segunda pregunta que mencionaba, si crees que nos cogerían para trabajar en una mina directamente haciendo Girece, teniendo el máster habilitante de mina, no me cabe duda que podría ser una opción bastante, o sea, vamos, totalmente factible. También te digo que de cara a cualquier trabajo que vayas a hacer, que cuentes con una experiencia de prácticas previa ayuda muchísimo. Por eso insistía mucho, es súper vital, pero yo creo que perfectamente puede ser, vamos, que mi compañera Nuria también comenta al respecto, pero yo creo que sí que es posible. Gracias. Nuria, no sé si quieres decir algo. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Paula. En el máster, pues sí, incluso compañeros que a lo mejor, como comentas, han estado en otro grado, pues te pueden echar una mano si tienes alguna duda, pero vamos, como se trata de eso, de dar cada uno y unificar lo que no has dado en tu especialidad, pues al final es una asignatura más. Es como si te preguntan ahora, no has visto nada de Girece todavía y crees que te va a costar, pues hombre, a lo mejor te cuesta quizá más una asignatura que no hayas dado que una como pueda ser combustibles, que ya llevas un recorrido. Pero al final pues siempre te enfrentas por primera vez a las asignaturas en algún momento y bueno, no hay ningún problema. Y lo que ha comentado de Paula igual, de trabajar en una mina, pues yo pienso que sí, al final cuando empiezas en un trabajo, vamos, mi experiencia es que te forman en lo que necesitas que no tengas o sobre el día a día te vas a ir formando en lo que estás haciendo. Yo, por ejemplo, de mercado eléctrico había dado algo en el grado y algo en el máster, pero al final yo llegué a la empresa y sí que eso tenemos la suerte de que tenemos una formación previa a empezar a operar y bueno, pues yo creo que al final eso es aplicable a más trabajos, que si eres ingeniero de minas, pues sí te pueden contratar y sí te puedes hacer cargo del trabajo que te ofrezcan. Justo, Muchas gracias a las dos. Creo que además sobre todo buscan perfiles, y el perfil de minas como tal tiene muy buen nombre. Entonces realmente no creo que tengas problema. Muy bien. Israel. Sí. Podría hacer una matización en ese aspecto porque me parecía muy interesante y que puede complementar. Es más a nivel legislativo, ¿de acuerdo? Para que te hagas una idea, Juan, si tú tienes la titulación de máster en ingeniería, es decir, lo que es la antigua ingeniería superior, por decirlo de alguna manera, entonces automáticamente por ley tú tienes todas las atribuciones y competencias del ingeniero de minas, que engloba a las 4 que estamos hoy en día aquí, es decir, más enfocada a la energía, geología, metalurgia y minería. Entonces, automáticamente tú a nivel legal y a nivel de colegiarte estás dentro de ese mundo. Y es más rango que como técnico. Entonces, te abre la puerta. Y un ejemplo muy tonto, porque creo que es interesante, porque a veces esto de la materia legal no se complementa. Si tú haces, por ejemplo, ingeniería metalurgia, ¿vale? Por poner un ejemplo. Tú sales como ingeniero técnico de minas. Lo que pasa es que, por ejemplo, no podrías firmar un proyecto de voladuras porque no has tenido en el plan de estudios voladura. Pero si te haces el máster, como en el máster sí que ya se complementa, porque eso es lo que hace, coge de todas, automáticamente tú con esa titulación sí que ya podrías firmar proyectos de voladura, incluso a más escala, porque es superior. Es un poco de detalle porque me parece interesante mencionar a veces, es decir, tienes unas atribuciones competenciales, puedes firmar unos proyectos, pero con la superior puedes firmar de todo. Muchas gracias también a ti. Gracias, Diego. ¿Alguna pregunta más?
bueno, quería comentar al hilo de esto. Bueno, lo primero que quiero decir es que a ver si alguien se va animando a preguntar, porque parece que ya queda, me parece muy poquita gente para preguntar. Pero sí es importante también que estos comentarios, como esto se queda grabado, yo estoy convencido de que esto luego tiene muchas visitas en la web y en YouTube. Entonces, todo lo que hablemos yo creo que es muy interesante. Bueno, me han encantado todas vuestras presentaciones. Verdaderamente, yo siempre digo que yo de lo que más presumo en la vida es de antiguos alumnos y desde luego, una vez más, me habéis dado motivos para ello, porque verdaderamente da gusto oíros decir, ver vuestros recorridos, ver lo que hacéis y sobre todo cómo lo decís y cómo lo vivís. Nuestra escuela merece la pena que exista precisamente para que estéis vosotros y la llevéis por el mundo. Y la verdad es que vamos, espectacular. Yo no puedo decir otra cosa. Me encanta. Y me encanta porque además es, de alguna manera, ese mensaje que de alguna manera siempre os decimos, de decir, cualquier decisión es buena, cualquier elección es buena, y eso desde luego es así. Y sobre todo, yo creo que casi todos habéis dicho algo sobre la necesidad de la formación, ¿no? Habéis puesto 20 ejemplos de cómo habéis llegado a la formación por prácticas, por trabajos, por cursos, por toda la vez. Es decir, porque esa es la vida del ingeniero, bueno, en general de cualquiera, pero del ingeniero especialmente. Y por eso la relación con la escuela es muy importante que siga siempre. Nosotros os necesitamos para conseguir las acreditaciones internacionales. Algunos de vosotros habéis participado también en los paneles de acreditación. Nos necesitamos para mantenerlas, necesitamos para organizar las prácticas, para organizar las visitas. Y estar en contacto permanente es algo verdaderamente útil. Esa formación permanente hace precisamente que estés al día, hace que, bueno, pues eso, que tengas... Y yo creo que en general habéis demostrado una visión amplia, es decir, no solamente me formo en una rama, sino al revés. Casi todos habéis dicho, yo hice esta rama, pero en realidad luego me interesó esto, lo otro, lo demás allá. Es decir, y también muchos habéis hecho el máster habilitante. Yo creo que es muy importante hacer un máster en la vida. Quiero decir, hay gente que dice que es mejor hacerlo cuando ya estás trabajando y sabes lo que quieres hacer. Es una opción muy perfectamente válida. Hay gente que dice que quiere hacerlo en el extranjero. Es una opción válida y me parece perfecto, como está haciendo Javier ahora mismo en un instituto tan prestigioso como la Heriot-Watt de Escocia. El máster habilitante de la escuela tiene estas ventajas que ha dicho muy bien Diego ahora mismo, es decir, tiene atribuciones en las 4 ramas, tiene una formación amplia y además tiene programas de dobles titulaciones y de intercambio internacional que te permiten, como muchos ejemplos habéis puesto vosotros, una formación complementaria en muchos campos. Y entonces hacer un máster yo creo que te da la ventaja esa de que además adquieres un nivel de conocimiento y de competencia superior. Es verdad que hay personas que solo con el grado tienen ya luego un nivel excelente profesional y que lo están llevando a cabo en la vida. Y lo están demostrando día a día, o sea, lo cual no es que digamos que sea imprescindible. Pero hombre, sí que tiene la ventaja de que en algún momento te va a permitir acceder igual a niveles más altos en el mundo profesional, si no ahora, en el futuro. Ese es un mensaje, es un consejo personal con el que se puede estar de acuerdo o no, pero bueno, me parece que debía decirlo y en cierta manera me siento obligado a hacerlo. Así que nada, de nuevo muchísimas gracias y enhorabuena por vuestras trayectorias. Bueno, pues muchas gracias, José Luis, por esa aportación. No sé si alguno de los pocos alumnos que aún resisten conectados tiene alguna pregunta más que hacer. Y si no, bueno, pues en cualquier caso, ya digo, vía delegación de alumnos, seguro que María lo puede corroborar, vía delegación podéis plantear futuras dudas a cualquiera de los invitados y ellos pueden hacerles llegar vía correo electrónico esas cuestiones para ser respondidas. Israel. Yo creo que es buen momento para despedirnos y dar por finalizada la charla. Ha habido un poco menos de participación que quizá en la del miércoles de GIE, pero no obstante, como dice José Luis, todas las aportaciones han sido súper interesantes. Os agradezco mucho vuestra participación y esto quedará colgado y digamos, será accesible en un momento, digamos, a través de la página de la escuela. Por lo tanto, seguro que mucha gente también os agradecerá todas vuestras experiencias.
Israel. Una cuestión muy rápida, perdón por interrumpir. Mirad, para los que aquí presento, para los futuros alumnos, los que lo vean, estoy metido en un proyectito en LinkedIn, que también lo estamos subiendo a Instagram, que se llama Proyecto Todo Uno, que está Cristian Peña, que es el coordinador del museo, y varios antiguos alumnos, cuyo objetivo es difundir información de lo que sean de temáticas de nuestras competencias en una cara. Por ejemplo, minería subterránea o mercado eléctrico español, y solo es una cara, una infografía muy visual. Entonces estamos en LinkedIn, lo voy a poner también por aquí para que cualquiera que quiera informarse un poco, porque están incluso relacionados con las asignaturas de todas las ramas, somos varios de varias especialidades, por si le interesa a alguien verlo e informarse sobre geotecnia o mercado eléctrico, muy sencillito, ¿vale? Por si le... Lo digo porque si no se entiende el concepto. Y nada, nada más. Sí, muy bien, perfecto. Pues muchas gracias y eso seguro que está de mucha utilidad. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias a todos por vuestra participación y nada, nos seguiremos viendo por el mundo minero, ingeniería de minas en general, ¿vale? Un saludo a todos. Adiós. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos a todos. Venga, hasta luego. Nos vemos.